¿Recuerdan la importancia del sistema matrimonial establecido por Isabel y Fernando para poder consolidar la corona de Castilla y la de Aragón, sin olvidar la diplomacia para poder establecer vínculos con las grandes potencias europeas, comenzar a entender qué estaba sucediendo con los nuevos territorios descubiertos en este, entre comillas, nuevo mundo, para diferenciarse y establecer una competencia a partir de la supremacía de poder político y geográfico con el Reino de Francia? Frenar las aspiraciones francesas podría consumir nuestro reinado y el de nuestros hijos. Bien lo sé. A punto estuvo de acabar con el de vuestro padre. Castilla y Aragón por sí solos no pueden contener a tan peligroso vecino. Hemos de buscar aliados. Mirad. Inglaterra, aunque aislada, mira con recelo al francés. Ya fue invadida en el pasado. Si tal cosa sucede, la boda de nuestra hija Catalina con el príncipe de Gales le garantizará nuestro respaldo. Y a nosotros el suyo. Asegurado quedaría el noroeste. Si consiguiéramos un acuerdo similar con el emperador Maximiliano, sumado a la campaña italiana, tendríamos a Francia cercada por los 4 costados. Maximiliano detesta al rey Carlos. Quizás se preste a un acuerdo. Pero olvidáis algo. También habrá que afianzar la paz con Portugal si queremos evitar un enemigo en la península a nuestra espalda. No se asusten con lo que están viendo. ¿Qué están observando acá? En una de las clases yo les pude establecer en el pizarrón que la América hispánica, a partir de la metrópoli, a partir de Europa, los gobiernos que iban a estar enfrente estaban divididos en 3 dinastías. Por un lado los Trastámara, los Austrias, Augsburgo y finalmente los Borbones, actual dinastía, familia que se encuentra en la monarquía española en la actualidad con Felipe VI desde el año 2014. ¿Qué es lo que observamos acá? Simplemente el linaje, cómo se fueron estableciendo las familias, cómo llegaron cada uno de los gobernantes más importantes que nosotros estamos analizando. Obviamente, por un lado, entender cómo llega sobre todo Isabel, no tanto Fernando, al trono, la importancia del comienzo de la dinastía Austria-Augsburga con Carlos I, Carlos V, y luego con los Borbones a partir del 1700, con la denominada Guerra de Sucesión Española. Pero vamos por parte. ¿Y por qué me quiero detener en esto? Porque esta dinámica de entender la caracterización de cada dinastía con respecto al dominio en América nos ayuda a ir resumiendo, y este tipo de análisis se puede llegar a presentar en las preguntas que le voy a hacer en el final. Entonces, la pregunta núcleo de este podcast sería: ¿cuál fue el rol que tuvo cada dinastía? Repetimos, la Trastámara, Austria-Habsburgo y los Borbones, la Casa de Borbón, en España con respecto a la dominación en América. Recuerden que para los Trastámara es un nuevo mundo. El objetivo era otro lugar. Yo, como saben, siempre voy a estar insistiendo en conceptos y repitiéndolos todo el tiempo. Este fue la primera, por así decirlo, el primer árbol genealógico que les presenté, que se asustaron, ¿no? Porque de alguna manera les empezaba a mostrar cómo llegaba de alguna manera Isabel y Fernando al trono. Que primero les decía que la herencia de Fernando era muy fácil por parte de la dinastía de los Aragón, de la familia Aragón, perdón, pero que era mucho más compleja la llegada de Isabel. Fíjense que acá los tenemos, a Isabel y a Fernando, donde sus abuelos son hermanos y sus padres coincidían en el nombre. Simplemente acá los tenemos diferenciado como llegando a su hija Juana la Loca, por así decirlo, la que se va a casar con Felipe el Hermoso, la unión matrimonial con Castilla y Aragón, obviamente la tenemos con
Isabel y Fernando. Acá lo tenemos de una manera con unos dibujos que nos muestran la apariencia de cada uno de ellos. Esta es una manera de entender la dinastía Trastámara a partir de la unión matrimonial en el 79, cómo ellos logran consolidar el territorio de la península, siempre prestando atención a Portugal, obviamente Castilla, el reinado de Aragón de Fernando, sumándole principalmente Cerdeña y el reino de Nápoles, con la consolidación de 1492 del reino de Granada. Navarra lo va a anexar Fernando 4 años antes de morir. Él muere en el 16, en el 12 va a anexar el reino de Navarra. León ya había sido anexado previamente. No se asusten. ¿Qué es este mapa? Este mapa nos presenta, obviamente, el planiferio Mercator con toda la dinámica de cómo fueron las rutas, tanto de Portugal, que van bordeando el continente africano, para luego bordear la costa del actual Brasil, pero por otro lado, el extensísimo imperio español, no solo en América, sino también en el Pacífico. ¿Y por qué les muestro esto? Porque en realidad este mapa no es de la época de Isabel y Fernando, sino del imperio completo, porque lo primero que podemos advertir, si ustedes se fijan, les voy a dar 3 segundos a ver si se dan cuenta. Como primera pista advertimos, fíjense, con el marcador acá les voy a pasar, esta línea es la línea de la bula interchetera. ¿Se acuerdan de las bulas alejandrinas? Y esta línea punteada que tenemos, que si yo hago toda la vuelta, seguiría por acá. ¿Me siguen? Sería la línea del Tratado de Tordesillas. ¿Cuál era la cuestión? Que hacia el oeste, hacia la izquierda del mapa, no se conocía que había. Por eso queda todo para el Imperio Español. Pero si yo miro este mapa, es de la última parte que nosotros analizamos en la materia, porque tenemos los 4 virreinatos. Recuerden que al principio de la organización eran solamente 2, el de Nueva España y el Perú. Y acá ya tenemos, fíjense, el de Nueva España, el de Granada, el del Perú y el virreinato del Río de la Plata. Acá ya hay toda una organización extensísima. Simplemente se los muestro para que tomen dimensión. Creo que en este mapa también está... A ver, no quiero mandarme una macana, porque aparte está en inglés, pero es lindo para poder dimensionar, que fíjense ya para el final de... En realidad la época de la crisis imperial, para finales del 18, cómo estaba, vamos a decirlo de una manera, repartido el mundo, con toda la dinámica que estaba sucediendo acá en Europa. Síganme con el cursor, acá tenemos el color marrón y el amarillo. Este es el problema que tenía Carlos I o Carlos V, cuando comienza la dinastía Austrosburga, consolidar todo el imperio en América, pero por otro lado, sostener tanto la península ibérica como la completud del resto de territorios que le correspondían por derecho imperial, que es el Sacro Imperio Romano Germánico. Y acá los tenemos. Acá tendría que haberle puesto el nombre, pero ya los diferenciamos. Fernando e Isabel. ¿Qué les estoy mostrando acá? Los escudos de cada uno. Este es el escudo de Fernando por parte del reino de Aragón, y este es el escudo de Isabel, que representa su principado de Asturias. Generalmente, para poder ser rey en España, actualmente, a ver, de una manera, lo previo que uno tiene que poseer a nivel titular nobiliario es ser príncipe o princesa de Asturias. ¿Por qué se los muestro? Porque acá observamos que les debía la explicación de esto. Este es el escudo de la unión matrimonial que tenemos en el medio. Fíjense, este es el escudo de armas de los reyes católicos. Por un lado, el águila, que representa el poder con que sus alas abriga la nueva realidad política entre Isabel y Fernando. Recuerden el acuerdo matrimonial que ellos tienen, porque ya se autoproclama reina sin esperar a Fernando. Obviamente, en esa conjunción de las armas
se trata de representar toda la península. Por un lado, las armas de Aragón, las de Castilla y León, ¿sí? Obviamente la de Nápoles y Sicilia porque es territorio de Fernando. Y fíjense cómo acá al final se agrega el reino de Granada, que es el triunfo ante el infiel. Se podría hacer un análisis más minucioso sobre esto, pero fíjense la importancia de lo simbólico. Bueno, para poder representar y entender la consolidación, acá tenemos un escudo de armas muy particular, como va a pasar con el escudo de Carlos I, Carlos V, que le da forma a lo que va a ser la actual bandera de España, con las columnas de Hércules representando con la frase plus ultra el ingreso al mar Mediterráneo. Pero fíjense, acá debajo en color rojo también están representados Fernando e Isabel. El yugo de las conyundas es un símbolo que representa a Fernando. El yugo representa el lazo que une a dos bueyes, representando unidad pero sometiendo. ¿Qué quiere decir esto? Abrigando cada pueblo pero con firmeza. Y siempre recuerden que firma él. Y por otro lado, para Isabel, que creo que no es la única reina que va a utilizar el haz de flechas. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes piensen en agarrar una flecha, y ese símbolo de Isabel, llamada a la unidad para conseguir fuerza. Si yo agarro una sola flecha y la estrello supónganse, contra mi rodilla, la voy a romper. Quizás agarro dos flechas y hago lo mismo, las voy a romper, pero me va a costar un poco más. Bueno, si yo agarro muchas flechas y trato de romperlas con la mano, seguramente sea casi imposible. Piensen en una hoja también. Si rompo una hoja, la agarro por el medio, se va a romper, obviamente. Agarro 2, 10, voy a poder. Piensen en un libro grande. Entonces, la unión, por así decirlo, hace la fuerza. Si yo quisiera romper un libro de 1000 páginas, seguramente una resma de hojas sería muy difícil con las manos. Entonces, de alguna manera, esa idea simboliza las de flechas que en este caso representa a Isabel. Sobre todo a partir de la conquista de Granada, la posterior persecución al infiel y lo que va a suceder en América, a nivel político y territorial, obviamente. Y acá los tenemos, simplemente para mostrarles un documento real que acá se ve como firma Fernando Yo el Rey, y bueno, acá no se ve bien la traducción y está un poco pixelado, pero sería la firma de Isabel. Ahora, ¿por qué tanto prolegómeno, tanta introducción? ¿Por qué todas estas aclaraciones para llegar a este punto? Cada dinastía que nosotros trabajamos en este bloque temático, podemos identificar 3 aspectos a considerar con respecto a la dominación en América. ¿Cómo es esa dinámica, esa relación? ¿Qué es lo que va a enfatizar cada dinastía a la hora de consolidar su poder en los nuevos dominios? ¿Cuáles son esos pasos? ¿Cuáles son las características que va a tener cada dinastía en esta relación, claramente? Obviamente, geográficamente ubicada en la metrópoli con respecto a los nuevos territorios dominados en América. La dinastía Trastámara, teniendo como punto núcleo o como fecha de acontecimiento 1492, con todo lo que implica, va a tener estas 3 características que observamos acá, o estas 3 variables para tener en cuenta, que son la conquista, la exploración y la expansión. Quizás estas últimas 2 se van a emparentar con el comienzo de la próxima dinastía, con los Austria-Habsburgo, cuando esté gobernando Carlos I, Carlos V. La conquista porque obviamente es la dinastía que llega a partir de los viajes de Colón. Y la exploración y la expansión son características también porque tenemos que tener en cuenta estos aspectos que le llaman la atención a Colón y que lo traslada a la corona de Castilla, diciendo que estos, entre comillas, nuevos mundos son distintos. Entonces era necesario seguir explorando y adentrándose en el terreno. No solo el Caribe, en lo que es la actual península de Yucatán, por ejemplo, sino también en territorio continental. Y obviamente a medida que uno va explorando, va realizando una expansión del dominio. Y estas 2 características van a estar emparentadas o se van a repetir cuando la siguiente dinastía, que va a ser los Austrias-Habsburgos, con Carlos a la cabeza. Ahora, ¿Carlos va a ser el único como lo planteaba? Claramente que no.
Cada dinastía, vamos a ver, y esto es lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta a la hora de hacer un resumen o una síntesis de este tema que estoy presentando, cada dinastía va a tener sus variables, sus factores, sus características. En resumen, la dinastía trastámara implica el momento de conquista, de adueñarse del territorio, con todos los factores que venimos analizando desde el principio de la cursada. Llámese, por ejemplo, el requerimiento, establecer las instituciones, que más adelante van a evangelizar al nativo como instrumento de poder. ¿Y qué es lo que sigue? Avanzar sobre el dominio, simplemente tenerlo como un punto de enclave estratégico para seguir avanzando, o esto lo apropiamos para que sea parte del gran dominio del futuro imperio español. Ciudadanos, entre comillas, de alguna manera tutelados, son parte de la corona. El nativo es parte de la corona. Isabel lo deja explícito, fomentando, recuerden siempre, el mestizaje.